ya no lo va a tener el Consejo Académico, que es quien selectiviza la temática de los estudiantes y selectiviza también el grupo de profesores y los catedráticos, sino que ese papel se le traslada al Consejo Superior. Se concentra más el poder. ¿Y quién va a manejar el Consejo Superior? Las instituciones de carácter privado. O sea que desde todo punto de vista va la concentración a favorecer a un sector dominante del negocio de la educación a nivel del mundo. Entonces aquí se plantea que desaparecen los consejos académicos como máxima autoridad institucional. En cuarto lugar también nos encontramos con el hecho de que la autonomía. Perdón, Felipe, tranquilo viejo, y que se me... pero porque se me está yendo, no. Bueno, yo puedo preguntarle algo. Sí, bien pueda. Pero por ejemplo, bueno, todas esas cosas, eso es lo que vemos que va a acontecer, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, nosotros, ¿qué podríamos hacer ahí para parar eso? Bueno, yo le suplico a la compañera que entienda o que nos vayamos a los planteamientos que yo hice en un comienzo. No es que vaya a acontecer, ya está aconteciendo. Bueno, sí. Por eso hablé del 2010 y hablé desde el 90 para acá, eso ya está ocurriendo. Bueno, ¿cuál es el papel nuestro? No, el papel nuestro, difundir esta información. Esto hay que difundirlo. En la medida en que nosotros tengamos incidencia con estudiantes universitarios, hacérsela conocer. En la medida en que tengamos hijos estudiando en la universidad, hay que hacerla conocer. En la medida en que nosotros pertenezcamos a una junta de acción comunal, que seamos consejeros territoriales, que tengamos incidencia en la sociedad, esto no lo podemos dejar para nosotros, sino que hay que comunicarlo al resto de la sociedad, para que eso vaya generando una opinión chiquitica, luego más grande, luego más grande y luego inconmensurable, de tal suerte que a futuro sea un discurso que el departamento del Quindío en su gran mayoría lo conozca. Y cuando usted vea a la gente luchando por este tipo de cosas, oye, ¿qué es la reforma de la ley 30? Ah, no, yo ya sé. Se trata de esto y esto y esto y esto y esto. Para esa es la información. Esa es la importancia que tiene la información. Bueno, el artículo cuarto, uno de los aspectos, el aspecto cuarto del documento dice, la autonomía. Miren, la autonomía universitaria era una de las reivindicaciones más grandes que había conquistado la universidad en toda su historia. Por eso hace parte del artículo 69 de la Constitución y está contemplada en la Constitución. Es decir, la capacidad que tiene un ente para tomar sus propias decisiones, para planificar su desarrollo, para planificar su economía, para planificar el tipo de hombres que se va a construir, para planificar el desarrollo de la sociedad. La Universidad del Quindío hoy, su proyección al contexto de la sociedad es mínimo. Pues yo no conozco más allá de trabajo social, donde habla la gente tal y cual, yo no conozco de proyección de la universidad, cuando es una de su misión, lo académico, lo investigativo y lo científico y la proyección de la comunidad, que se vean proyectos que verdaderamente apunten a beneficiar a las comunidades. Eso no se ve. En la época en que ustedes y yo estábamos en la universidad, nosotros sí hacíamos proyección de la comunidad e íbamos a los barrios, hablábamos con la gente y se conseguían inclusive logros a favor de eso. En esa época no existían los logros, pero era un trabajo entre la universidad y los estudiantes universitarios. O sea que existía un discurso muy unívoco entre las partes. ¿Eso en qué revertía favorablemente desde el punto de vista de información? En donde en muchos casos, cuando la universidad le pretendió cerrar por asfixiamiento a nivel del presupuesto, la gente de los barrios se venía a la universidad en buses, a pie, en bicicleta, a acompañar las manifestaciones y a reivindicar el derecho del estudiante a tener el espacio en la universidad y que no se cerrara y a conseguirle mayor presupuesto a la universidad. Ahora, el derecho a disentir, el derecho a pensar distinto, el derecho a ser un sujeto libre pensador, el derecho a no compartir el punto de vista del otro, el derecho a disentir y a la búsqueda de consensos, se está perdiendo, al perder la universidad, la capacidad de la autonomía, porque ya no puede ella optar por sí mismo sus propias decisiones, sino que las decisiones se van a concentrar en una o tres o cuatro personas, como es el señor de la transnacional que va a manejar la universidad en un determinado departamento. Sigamos. Está en el quinto, siga Felipe, que es quinto. Correcto, llega ahí. Bueno, las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes pasan a un segundo plano porque al introducirse en la universidad la politiquería y nuevas formas de contratación
va a ser entonces el amigo del político, el amigo de ese señor rector, el que le va a permitir a este estudiante o a este profesional que entre a la universidad sin que se mida verdaderamente el conocimiento que esta persona maneja, sus capacidades, su responsabilidad, su capacidad de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hoy, para ser profesor universitario lo podría ser cualquiera, dependiendo de la norma. Y usted sabe que para ser profesor universitario, en la ley 30, si tuviera muchos defectos, se necesitaban unas virtudes, se necesitaban unos principios, se necesitaban unos puntos de vista. Como para uno ser maestro de secundaria y de primaria, también se necesitan una serie de elementos, porque de lo contrario no lo podría hacer. Esto quedaría ya al Estado. En este momento, por ejemplo, solo el 25% de los profesores universitarios hacen parte de la nómina de tiempo completo. O sea que el 75% de la gente que está como profesor en la universidad es contratado al Estado, por hora o por contratitis. Lo mismo pasa con los empleados de la universidad, se ha ido recortando tanto los derechos de los empleados como el número de empleados dentro de las instituciones, por cuanto eso no conviene. En cambio nosotros vemos en las alcaldías o vemos en otro tipo de oficinas, en un espacio de 20 metros, por decir algo, 30 empleados, 20 empleados. Es decir, no saben en qué ocuparse. Donde uno llega y es más importante las uñas, el espejo y el celular de la secretaria que esa persona que paga los impuestos con el cual le pagan a ellos. Entonces miremos cómo se invierten los papeles desde ese punto de vista. El criterio de calidad... que hay que darle un tiempo a ellos para que ellos intervengan, ¿entiende, Felipe? Bueno, entonces sigamos un poquito. Bueno, pero usted mire, viejito. No, es que usted ya acabó ahí. Antes, bueno. Antes, el que iba en el quinto. Bueno, luego en el quinto. Voy a fijar esto. Porque sigue bibliografía. Sí. Estos punticos que tengo por acá. Pues la idea es que hable y entonces al final las conclusiones. Sí, que ustedes intervengan y nos colaboren para que hagamos rico el debate acá. Sí. Es que es lo que no pudo presentar ayer ni lo que yo de pronto recordaba. Bueno, siga, Felipe. Ya para finalizar este pedacito. Se crea el Registro Público Nacional de la Educación Superior, cuya administración y operación será función del Viceministro de Educación Superior. El registro de instituciones de educación superior deberá depositar, mantener actualizada, entre otras, la información concerniente a sus actos de creación, sus estatutos y reformas estatutarias, los nombres y domicilios de sus directivos y los programas académicos que ofrece, con sus respectivos registros calificados y acreditaciones según corresponda la creación. Ojo con esto, recuerden ustedes que la acreditación a las universidades la daba ¿quién, compañero? Yo creo que la del Consejo Académico. No, la acreditación, si un programa era válido o no. Ah, no, eso lo daba el IFES. El IFES. El Instituto Entonces, esa potestad. Yo quería escucharte. Esa potestad. Claro, el IFES, ese me interesa mucho. Esa potestad que tenía el IFES con la ley 30 del 92 ya se pierde. O sea que si la va a dar el señor rector y en consonancia con el señor viceministro de Educación Superior, entonces ya el IFES no es el que va a evaluar los contenidos temáticos o los ejes temáticos o los ejes programáticos que un profesor, que una universidad imparte en el contexto general para poder acreditarla, sino que de cualquier manera se va a decir, bueno, esta universidad, puede seguir con el programa de ingeniería, con el programa de economía, con el programa tal. ¿Eso va en detrimento de quién? De la universidad nuestra, pero a favor de los transnacionales, porque los programas de ellos se impondrán en el contexto nuestro por la soberanía que nosotros hemos perdido por nuestros gobernantes y al mismo tiempo porque nosotros, yo lo he dicho a nivel de negritudes, ¿no? Parece que tuviéramos, los afro, estoy hablando en concreto, tuviéramos un señor esclavo en nuestra mente porque siempre tenemos la virtud de doblar la cabeza ante los demás y a la vez el hecho de no reivindicar nuestros derechos cuando nos corresponda y más tirarle al paisano que posiblemente al otro. Tenemos esa virtud a nivel de, estoy hablando de los afros. En ese sentido, entonces, si eso se da a nivel nuestro, entonces a nivel de los mestizos se da lo contrario. Bueno, hay una idolatría, una adoración hacia el mono, hacia el hombre gringo, porque es el que tiene el saber, se nos ha respetado. Y como ese es un modelo el que conquistó, entonces también lo llevamos en la mente y a este sí lo obedecemos. La Constitución, reglamentese, créese, dese,
garantícese, ninguno, o sea, es el nuestro. Entonces, si ese es el nuestro, hay que realmente, después de 20 años, yo sigo viendo con mucha extrañeza que muchos municipios de Colombia aún los han creado los alcaldes porque les ha tocado, pero ni el alcalde es consciente, ni las personas que lo conforman es consciente, ni mucho menos exigen sus derechos como consejeros, porque es que nosotros como consejeros tenemos unos derechos, pero también el Estado nos debe garantizar cosas, ¿sí? Porque tenemos que hacer una función. Entonces, frente a eso también es el análisis, y si realmente por ahí también podemos empezar a legitimar todos estos procesos y a legalizar, porque el hecho de que usted le entreguen un decreto y lo nombren consejero por una semana mientras pasa el plan de desarrollo, pues eso no tiene ni coherencia ni razón de ser. Además, ¿dónde estamos movilizando realmente la comunidad y nuestra sociedad? En ninguna parte. ¿Dónde estamos, sobre todo, construyendo conocimiento para el futuro y para el desarrollo de nuestras personas y especialmente de nuestras familias y todos los que están allá abajo y que no tienen ni idea de participar en estos espacios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo sí llamaría la atención, porque la norma, si uno la ve, tiene muchas cosas buenas, pero también detrás hay algunos, como dicen normalmente, algunos micos colgaditos por ahí, que tenemos que empezar a identificarlos cuáles son, y tenemos que realmente, yo creo que como sociedad civil, empezar a defender que el territorio se organice, porque si el territorio no se organiza, entonces en cualquier parte que ya está reserva, entonces encontrar una mina de oro y hay que explotarla, ¿sí? Pero cuando ya esté organizado, no, ese ya era una reserva, ¿por qué lo tenemos que explotar? ¿Y por qué otros vienen y lo desbaratan? ¿Sí? Cuando ya tengamos algo legal, entonces ya no solo somos nosotros los que vamos a manifestar y lo que nos vamos a poner allá a ver si hacen como hicieron en otros países, nos lanzan de una vez los fusiles encima, sino que también hay algo que más nos pueda defender, ¿sí? Entonces, gracias. Yo me tomo la palabra. Teniendo en cuenta lo que todos han dicho, este tema de la minería es un tema muy delicado